investigado ayer sobre estos efectos o mecanismos de interacción que son importantes, dijimos, para entender un poco lo que ustedes ayer explicaron sobre la alimentación complementaria, algunas mezclas y todo esto, ¿no? ¿Qué es quelación? ¿Qué es absorción? ¿Qué es precipitación, solubilización o aumento del pH? Que ya estaba claro en algunas de las clases cuando hemos hablado de alimentación alcalina. Pero creo que ayer no estaba muy claro lo de el efecto de quelación. A ver, ¿quién voluntariamente puede participar ahora? Es por puntos, por si acaso aquí tengo yo la lista y apunto quiénes están asistiendo, quiénes participan, ya estoy conociendo como en clase presencial algunas que participan más, otras que no conozco todavía las vocecitas. Entonces anímense, por favor. Buenos días, doctora. Te escucho, María Angélica, dime. Bueno, a lo que investigué, según yo, es que un efecto de quelación es una baja concentración de metales en el cuerpo. Por ejemplo, el calcio, el cobre o también el hierro. Entonces, un efecto puede ocasionar también un daño o alteración a otras sustancias químicas del organismo. Eso encontré. Ya, ya. En esto de la alimentación complementaria, ¿cómo relacionarías, María Angélica? El consumo de alimentos altos en calcio. Ya. Y, por ejemplo, también alimentos ricos en hierro. Ya. Ya, muy bien. A ver, otra persona. Buenos días, doctorita. Estoy investigando y he encontrado que también limpia, en cuanto a terapia de quelación, podría decirse que limpia los depósitos de grasa en las arterias, eh, barre sustancias definidas de los tejidos y alivia la carga sanguínea de las venas, reduce la calcificación de las válvulas del corazón, o sea, limpia en sí. ¿Qué es lo que limpia? Perdón. Sustancias definidas. Sustancias definidas. Ya, pero es un concepto muy amplio, muy ambiguo, ¿no? A ver, vamos a llegar al último. A ver, ¿quién más? Gracias. Buenos días, doctora. Yo encontré que un quelato es una molécula orgánica que incorpora en su estructura un mineral inorgánico que tiene un enlace muy fuerte y que ambos resisten al paso digestivo. Ya. Es decir, que facilita la absorción e impide que interactúe con otros minerales que podrían dificultar su correcta absorción. Y que esto, lo que nos dice que ayuda a aumentar la biodisponibilidad del alimento y que bueno, que el aumento es entre un 5 y 20% para una mejor absorción. Está más bonito ese concepto. Ya, ahorita vamos a llegar. A ver, ¿quién más? Gracias. ¿Alguien más? ¿Dónde están las que participan más? Ya las estoy conociendo. Lucía, Esther.
¿Nadie más? ¿Dónde están las demás? No se me oculten. A ver, un poquito más vamos a llegar ya al concepto. Solamente han averiguado la parte de quelación, ¿no? Los otros no. Absorción, precipitación, nada de esto, ¿verdad? Se han abocado más a quelación, ¿no? Ya. A ver. Es por puntos para su práctica va a ser, porque siempre a veces cuando doy así preguntas para investigación, esto les sube un poquito. ¿Aló? ¿Nadie más? A la una. A mí me gusta que la clase sea participativa y así sacamos varias conclusiones y es mejor siempre esto de la investigación previa a la clase porque ahí se queda. Por experiencia les digo que uno cuando a veces ya el concepto lo dice en la misma clase se les pierde después y se olvidan. Es mejor siempre un poquito investigar, inquietud y después ya recién estamos saliendo más sólido con los conocimientos. Entonces voy a tomar en cuenta a quienes están participando hoy día y lo voy a estar viendo durante el curso de las otras clases, ya especialmente en esto de la investigación. Bueno, como lo han dicho muy bien, hay diferentes conceptos que sus compañeros, tanto Angélica, Keila como Miriam, y quien más ha participado, José André, han hablado de términos un poquito ambiguos, pero aquí la cosa es, digamos, dirigirnos a la esencia misma de qué es el efecto de quelación, ¿no? Entonces, me explico para que no entremos también en un concepto así amplio como lo han hecho en este momento. El efecto de quelación altera la biodisponibilidad de cualquier alimento o, por ejemplo, de un medicamento puede ser. Me explico. Por ejemplo, están tomando antiasmáticos, que es muy común ahora con esto de las alergias, con esto de los problemas de contaminación y ahora más con lo del COVID. Tenemos problemas pulmonares, ¿no? En este caso el asma, por ejemplo, en niños, es muy común que ellos tomen medicamentos a base de corticoides. Inclusive a veces suspenden esto, pero ya también están con sus aerosoles, ¿verdad? Alguna vez han debido ver y no sé, tal vez alguien que está aquí en esta plataforma, tal vez también consume este tipo de medicamentos o frecuentemente, ¿no? Como los antihistamínicos, pero más de cuidado los corticoides. Entonces, estos que se hacen como PAF, que se dice, cuando están en una crisis asmática, ellos ya se conocen los asmáticos, cuando están en crisis, ¿no? Un estrés nervioso, por ejemplo, les puede llevar a entrar en crisis o un cambio de ambiente brusco, o innecesariamente a veces un viento, un frío, ¿no? Dependiendo de qué. Entonces agarran su aerosol y se colocan unos 3 PAF o 2 PAF y va nivelándose. Pero esto, repito, es en base a corticoides y medicamentos. Esto, por ejemplo, tendría que ser elevada la biodisponibilidad de este medicamento para que en sí el niño esté bien en ese momento de sus síntomas. Pero sin embargo, si entramos sí al ámbito de la nutrición misma, estamos hablando de un niño que está en crecimiento, ¿no? Por eso les estoy poniendo el ejemplo, que esté 6, 8, 10 años que tenga este niño, está en crecimiento y tiene un requerimiento nutricional de proteínas adecuado, si podríamos decir así, para poder llegar a ese crecimiento normal, ¿ya? Pero si está consumiendo este tipo de medicamentos, hace que la biodisponibilidad, o sea, la biodisponibilidad de estas proteínas no lleguen a ese su requerimiento. ¿Me explico? O sea,
Si las proteínas estaba consumiendo un 100%, se va a absorber solo el 60-70% de lo que está consumiendo, porque este medicamento, ¿qué hace? ¿No? Rompe este efecto de las proteínas, o sea, altera la absorción de las proteínas. Como bien lo dijo José Andrés, disminuye la dificultad de la correcta absorción. Ese concepto me gustó más, ¿no? Porque va más cercano a este concepto de quelación. Entonces, a la vez que está disminuyendo la absorción de este medicamento, a la vez también está disminuyendo la absorción de las proteínas. Entonces, a lo posterior, ¿qué puede pasar con este niño? Que este niño no va a formar correctamente el crecimiento por las proteínas, no solo por las proteínas, sabemos que por el crecimiento actúan otras cosas más que vamos a hablar más adelante, no solamente es el requerimiento nutriente, ¿no? Pero estamos viendo de que entonces este niño puede tener riesgos, podríamos decir así, a una talla baja, ¿no? Entonces, aquí se produce este efecto de quelación con proteínas y corticoides. Entonces, no sé si han entendido, ese es el concepto de quelación, ¿no? Disminuye la absorción de ambas cosas que estamos dando. Por eso es que me llamó la atención cuando ustedes me dicen en alimentación complementaria que el alimento se debe mezclar con leche materna. Y hace un momento, no sé si era María Angélica o Keila, una de las muchachas, decía también, por ejemplo, la absorción de calcio. Ahí estamos llegando, ¿no? La absorción de calcio y la absorción de hierro, ¿no? ¿Cuál es el fundamento que nosotros tenemos con la alimentación complementaria? Nuestro objetivo de esta alimentación complementaria, o el destete o el weight boost. Nuestro principal objetivo es añadir justamente el hierro más que todo y el zinc. Porque si manejan mal la alimentación complementaria, y no me van a dejar mentir, ustedes pueden darse una ronda por los centros infantiles, Albina Patiño, qué sé yo. Los pacientes que tienen anemia, los niñitos que tienen anemia, generalmente es porque esta alimentación complementaria ha sido mal manejada, así de simple. No se ha educado bastante y generalmente son de mamás primigestas o de mamás jóvenes que están estudiando, qué sé yo, y se han abocado solamente a darle leche hasta el año y más, y de modo que el niño no se ha acostumbrado, por así decirlo, a consumir otro tipo de alimentos y otro tipo de sabores, ¿ya? Entonces, en este caso, al nosotros estar mezclando los alimentos que nosotros queremos llegar, que suba este hierro, al estar mezclando con leche, estamos haciendo un efecto de quelación con el hierro y el calcio, ¿ya? Entonces, estamos disminuyendo la absorción de ambos. Entonces, es preferible incluso prepararlo con agua hervida, como alguien dijo por ahí, que hacer este efecto, porque este efecto no se puede hacer. Y alguien también dijo con NutriBebé, creo, hace una clase anterior, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo, porque si ven la composición del NutriBebé, tiene bastante calcio, es parecido también a la leche, ¿no? Entonces, esto hay que poner bien delimitado a dónde estamos queriendo llevar el objetivo de nuestra alimentación complementaria y cómo hay que hacerlo, ¿no? No estoy diciendo con esto que no lo hagan con la leche materna y qué sé yo, pero me parece un poco ancestral inclusive, ¿no? Pero sí, tampoco le va a hacer mucho daño si es por pocos días. Pero yo quería que tengan claro este efecto de quelación. Ahora, no sé si está claro lo que les he explicado con esto, o si tienen alguna pregunta para que ya se les quede este efecto de quelación que vamos a ir desarrollando en las otras clases. ¿Alguna duda? ¿O alguien más que quiera acoplar alguna cosa? Buenos días, doctora. La verdad es que yo lo había entendido de una distinta, bueno, prácticamente al revés, según lo que había investigado. Yo entendía que el efecto de quelación, al contrario, ayudaba a la absorción de los alimentos, ya que según esto dice que se mezclan un orgánico y un inorgánico, y es para ayudar al inorgánico, a los metales, a que tengan una mejor absorción y que estos no cumplan sus funciones al ingresar al aparato digestivo.
o con las enzimas y todo. No, pero hay un término que manejaste, dice disminuye dificultad de correcta absorción. Pero, por ejemplo, quelación, a ver, un ejemplo, el calcio y la tetraciclina. Por ejemplo, si quieren, investiguen un poco más sobre esto, por ejemplo. La tetraciclina se utiliza, bueno, es parte ya está, lo que les estoy diciendo es más interacción medicamento-nutriente y dietas, cuando se van a hacer más allá, soporte nutricional, dieta enteral, donde se va a tocar, ¿no? Todo esto. Pero les estoy adelantando un poco para que entiendan. Por ejemplo, la tetraciclina, les decía. La tetraciclina es un medicamento, tal vez uno de ustedes ha consumido, que muchos se usan en dermatología, ¿no? En estos efectos de acné. ¿Quién no ha pasado por el acné? ¿No? 14, 15, 16 años. O la doxiciclina, que se utiliza también bastante, ¿no? Estos medicamentos, por ejemplo, hacen magia, en 7 días estás sin un granito, más o menos, ¿no? Pero para que tenga este efecto, y te va a decir el médico dermatólogo, no vas a tomar con leche. ¿Por qué? Porque tiene un efecto de quelación con el calcio, ¿ya? O sea, el efecto hace que disminuya la absorción de ambos. Ni vas a aprovechar el calcio, ni vas a aprovechar tampoco por ciento la tetraciclina. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Está claro entonces el efecto de quelación, chicas? Sí, doctorita. Ya. Entonces no se les va a olvidar. Bueno, hay otros efectos más que más se puede hablar. La absorción. Por ejemplo, la absorción es más o menos la unión iónica, ¿no? Esto disminuye directamente ya así, a la vitamina. ¿Ya? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué más dijimos que íbamos a investigar ayer? ¿Solo era eso? Doctorita, dijo que investiguemos de la alergia de la clara de huevo y podría decir sí. que he investigado. Ya, Keilita, dime. Ya, es la causa más común en niños de 1 año y 2 años, pero desaparece durante los primeros 6 años de vida. La principal es la clara de huevo en cuanto a alergia. ¿Por qué? Porque contiene alergénicos mayores ya que tiene ovoalbumina, ovotransferrina, ovomucoides, lisocimas y ovomucina. Pero la que contiene mayor alergia es la ovomucoide, por eso es que contiene alergia a la clara de huevo en la clara. Ya, muy bien. Y cuando se contrasta con el organismo, en ahí es donde se produce la alergia. Muy bien. ¿Alguien más? Ahora, Sí. Sí, María eh, Angélica, te escucho. sí, como dijo mi compañera, que es alergia en sí a las proteínas de la clara, esto es mayormente porque estas proteínas son termolábiles, o sea que resisten a la cocción y sí al calor. O sea que un huevo crudo es más alergénico. Sí. Sí, me has hecho recuerdo otra pregunta que hicieron, creo que fue Lucía, creo que fue, o habló acerca de esto, por ejemplo, no solamente a la alergia a la clara de huevo, ¿no? Sino también la alergia a la leche normal, ¿no? A la leche, por ejemplo, que decía ella aparece en el campo, que tienen esa leche y tienen que adecuarse. En este caso, para que no haya esa alergia a las proteínas de la leche de vaca, también se hace esa especie de lo que tú dices, ¿no? Hidrólisis, o sea, ¿cómo se llama? Porque la leche normal, la que en bolsa ya está pasteurizada, pero sin embargo nosotros en casa podemos hacer, si bien decirlo, esa pasteurización de otra forma solamente en la cacerola, ¿verdad? Entonces, más o menos a esto se refiere también, esto del huevo, lo que tú comentas, María Angélica.
Ya. ¿Alguien más? Bueno, seguimos repasando entonces. Buenos días, doctora. Es solo acotar algo, un comentario. Estaba leyendo también acerca de esto de la introducción de alimentos y evitar las alergias. Ujú, Bueno, es un artículo, entonces, pero al final sí se llega a la misma conclusión, que todavía no hay mucha evidencia acerca de esto y que sí se debe mantener, pero mi duda era más o menos entrando a páginas de internet ujú, acerca de la introducción de alimentos, decía que el huevo y el pescado, no la carne de pescado, ya se podría introducir a los 6 meses. ujú, Y está, bueno, hay países que sí lo hacen, o es lo que me estaba leyendo acá, que ujú, dice, por ejemplo, acá dice que la leche de vaca en Dinamarca, Suecia y Canadá se los introduce a los 9 y 10 meses, mientras que en varios países se recomienda darla antes de los 11 meses. También que para el pescado ujú, y huevo la recomendación más frecuente es iniciarlos a los 4 y 6 meses, aunque en algunos países se sugiere esperar a los 9 y 12 meses. Y aquí habla de ujú. Chile también, que se recomienda introducir el pescado a los 6 y 7 meses y el huevo a los 9 y 10 meses, independientemente del riesgo o antecedentes familiares de alergia. También menciona Exactamente. que eh, retardar el consumo de estos alimentos no ayuda a, a evitar estas alergias. Y Ujú. eso es lo que estaba leyendo. Sí, pues en realidad la- lo preponderante para iniciar una buena alimentación complementaria es la parte inmunológica, lo que estamos tocando en este momento, ¿no es cierto? O sea, los antecedentes familiares que tiene de alergia, lo que dijimos ayer, ¿no es cierto? Si la mamá, por ejemplo, dice, tiene ciertos problemas, por ejemplo, con la lana, eso es lo más común tal vez, ¿no? Lo más común que a la lana, que le han salido granitos y demás, entonces hay que nomás tomar en cuenta y si la mamá también o el papá tiene antecedentes de alergia a ciertos alimentos o ciertas cosas. Entonces, en este caso, siempre tener cuidado en este caso de dar nomás un poquito más allá, si bien decirlo así, ¿no? Pero tal vez ustedes se preguntan, es un poco ambiguo, tal vez me dice y me miente, o se puede estar haciendo una infradeclaración también, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a nosotros a avanzar en la parte del segundo parcial, complementando a la historia dietética misma, los marcadores bioquímicos nutricionales, ¿no? Donde vamos a tocar cómo nosotros, mediante un examen de sangre, nosotros podemos ver realmente, decir si esta persona o este bebé, o mejor dicho, tiene alergia o no es predisponente a alergia con ciertos marcadores bioquímicos, ¿no? Poquito les adelanto ya, por ejemplo, una de ellas es la detección de la inmunoglobulina, ¿no? Pero sí, si ustedes entran al internet, van a encontrar diferentes conceptos. Como les había dicho también, hay algunos pediatras antiguos que por ciertas enzimas, como hemos visto, ya están regularmente maduras a los 4 meses, ¿cierto? A los 4 meses, pero no está totalmente madura. Por eso, pero un poco ellos han indicado de que ya está ciertamente madura y no hemos tenido problemas. Entonces han empezado. Obviamente se puede empezar. Se puede empezar antes el pescado, se puede empezar el huevo, qué sé yo, pero hay que tener mucho cuidado, más ahora con esto del aspecto de la inmunológico y la parte alérgica, porque la alergia nomás en algunas personas da, por decirlo, suave, puede darles solamente unos granitos, pero en algunos podemos llegar a un shock anafiláctico, hasta puede morir el bebé o la persona con alergia, ¿no? Han debido ver incluso en películas, ¿no es cierto? Una alergia a la almendra o algo así, a la emergencia rápidamente y ponerle inclusive un corticoide a ver si llega a terapia, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado. Evidentemente, si entramos nosotros a navegar en la Internet, podemos tener muchos datos en ese aspecto. Y más yo creo que lo que tú dices, José André, es también dependiendo de cada país. Por ejemplo, en Chile hay bastante, tienen mar, tienen pescado y todo eso, ¿no? Entonces, quién sabe también por esto, ¿no? Nosotros acá no tenemos mucho, no está, inclusive la misma mamá en el embarazo no está acostumbrada a comer este tipo de alimentos, que es otra, como diríamos, otra forma también de que la mamá transmita mediante la placenta estos anticuerpos, ¿no? Entonces, como en el caso del COVID, por ejemplo, ¿no? Una mamá que se enferma de COVID ya transmite esos anticuerpos. Lo mismo en la alimentación, ¿verdad? Entonces, la mayoría, por ejemplo, cuando yo he estado en España, había esto de las vacas locas, me acuerdo yo en ese tiempo, que habían querido dar a las vacas un tipo de alimento diferente al que es el pasto, digamos, ¿no? Pero les salió mal, porque allá siempre en Europa así investigan, quieren siempre estar más adelante, pero les salió mal en este caso porque empezaron a morir las vacas, empezó a morir la gente comiendo la carne. Entonces, cuando yo llegué allá a hacer la maestría, no había carne de vaca ni siquiera para muestra, ¿no? Me acuerdo que, bueno, esto a manera de anécdota les cuento, la familia que me recibió a mí allá era de Bolivia, quisieron hacer una parrillada para recibirnos a los 3, 4 bolivianos que estábamos, porque era de toda Latinoamérica que hemos estado en esa maestría, y hicieron en base a cerdo, ¿no? No había vaca. Pues esto les cuento a manera de anécdota. Entonces, es eso también, dependiendo de cada país, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, no tenemos al alcance uno de estos alimentos que es el pescado, ¿no? Así, y tampoco de mar, ¿no? Entonces, eso también influye bastante en la alimentación, en el embarazo y todo esto. ¿Ya? No sé si está claro, José André. Sí, doctora, solo era una inquietud, como le mencionaba, porque igual al final del artículo menciona eso, que estas recomendaciones varían según cada país y como todavía no hay Exacto. suficiente información, es lo más recomendable sí seguir las recomendaciones del país en el que uno está. Doctor, una pregunta más, no lo encontré en estas guías alimentarias que hay en Bolivia, que Uh-huh, generalmente que hay de los ancianos o de adolescentes. No uh-huh. sé si busqué mal, pero no encontré algo acerca de la alimentación complementaria. ¿De qué guías me estás hablando? ¿De sedes? ¿Guías alimentarias? Sí, sí, de aquí, de Bolivia, lo que sale sobre el arco de la alimentación. Yo me olvidé el nombre de estos libros. Ah, ya. Mira, yo no trabajo mucho con sedes y tengo mucha interrogación a sedes. Yo cada que me mandan alguna cosa a sedes siempre me salgo peleando porque hay muchas cosas que nos faltan a nivel de sedes. Últimamente nomás en esto de discapacidad he estado participando mediante mi trabajo, que me mandan siempre como representante de la gobernación y he estado observando que esto de la calificación, por ejemplo, hay muchas cosas observables. Esto del AYEPI, no sé, también me mandaron hace buen tiempo, lo estoy hablando de, bueno, ya estoy 14, 15 años en la carrera, debe ser a los 8 años que ingresé, no sé. Ahí también está mal muchas cosas sobre alimentación complementaria, ni siquiera indica muchas cosas. Incluso hay medicamentos que solo se dan en adultos, indican en lactantes. Todas estas cosas, pero observé y mandé yo, porque habían sido en La Paz que hacen, ni siquiera hacen acá la guía, lo hacen en La Paz, la mayoría de las cosas. Y eso es lo que me pregunto. No sé por qué en La Paz se hace todas las normas y las guías también, ¿no? Si nosotros aquí tenemos excelentes profesionales para hacerlo. Entonces, no he visto, sí, tienes razón, la parte de alimentación complementaria bien fundamentada. No he visto. No tenemos en realidad una guía así esencial y que sea nuestra, creo. Sí, tienes razón, creo que no hay. Pero eso es Bueno, a entonces, nivel, pero eso es a nivel ya de sedes, porque, bueno, no sé, se está manejando muchas cosas. No todas las, digamos, por ejemplo, rabia está bien, creo. La parte de VIH también, que he participado mucho yo con los centros de
que tengo de Cometa, han debido escuchar Cometa, quizás vayan también a hacer su práctica, especialmente tú, José Andrés, porque son Cometa, están los varoncitos que tienen problemas de la cárcel. Es una buena experiencia también. Entonces ahí nosotros hacemos, ¿no?, esto del VIH, van a hacer sus campañas con los chicos y todo esto, ¿no? Pero he visto, por ejemplo, ese programa que está muy bien, el de VIH, diría yo, del SET, tal vez el único y el mejor. ¿Ya? No sé. Está bien, doctora, entonces no sería una buena fuente estas guías del CEDES. Sí. ¿De qué me podrías recomendar una fuente para tener información acerca de la alimentación complementaria, por favor? Mira que yo un poco te estoy dando este repaso en realidad de lo que yo he aprendido en la maestría, ¿no? Son bastantes libros de todo lado, es pediátrica, bueno, de algunos que es del Hospital de Madrid, de Sevilla y de otros, ¿no? Ay, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, porque me está llamando y no sé qué. Ya. Entonces, no hay una guía así en Bolivia. Pues sí sería bonito hacerlo, creo. Pero en base a qué les han dado, porque ya han tocado, ¿no? Ustedes alimentación complementaria, José Andrés, porque yo ya estoy repasando, digamos. Deben tener ya un texto de eso. Una pregunta que le quería hacer también, no sé si todos esos grupos que llegan a su materia tenemos la misma dificultad nosotros, que estamos como que lo pasamos muy superficialmente, muy por encima o muy rápido. Y no sé si solo es nuestro grupo o si son la mayoría de grupos que llega a su materia que no domina este tema de alimentación complementaria. Un poquito mejorado, te diré. Los primeros semestres que di estaba peor, ¿no? Tal vez les he incitado yo misma a investigar un poquito más, pero sí he tenido dificultad. Como les decía, también he tenido dificultad y lo voy a tener, ojalá no quieran, en esto del peso y talla. Ayer nomás estaba con las enfermeras de Esperanza y donde han rotado un grupo de ustedes y le dije, ¿dónde mostrar que hicieron los chicos? Te mandé ya para que pongas a las hojas y hemos estado revisando. Y de una de ellas que es alta, se nota a leguas que es alta la muchacha, me dice, doctora, pero aquí dice 1,40 la talla. Oye, pues tengo que revisar siempre, ¿no? De estos chicos que está pasando. Después de otro niño que está casi con desnutrición de primer grado. Lo habían tomado normal también. Ayer nomás que he ido al centro, ¿no? Entonces, esta dificultad también lo estoy teniendo, José André, en esto. No sé qué es lo que está pasando con las tablas o lo hacen muy a la ligera. Eso también hay que revisar un poquito, porque la que queda mal allá cuando hacen su práctica soy yo, ¿no? En realidad me dicen qué está pasando. No saben de alimentación complementaria, no saben pesar ni medir. O alguna pregunta así que les hacen en el aspecto, ¿qué podemos estar con diarrea? Una pregunta como el niño, ¿qué le puedo dar? Les dicen a los estudiantes. Hasta han llegado a decir papaya y se rían las enfermeras. Entonces, esto un poco hay que ir, ustedes tienen que tener la inquietud siempre de ir más allá, no solamente con lo que les damos los docentes, ¿no? A mí me gusta siempre que ustedes investiguen más y me pregunten, y me exijan a mí, eso les decía siempre. Exíjanme a mí porque para mí va a ser cómodo darles nomás lo que está ahí y listo. Y esto de la alimentación complementaria, por ejemplo, yo siempre lo toco como repaso en las 2-3 primeras semanas de clase, porque pues no tienen esa falencia también, ¿no? Allá cuando van y hasta me echan la culpa a mí en mi institución cuando ya son profesionales, te cuento, ¿no? Hay una chica que es profesional ya trabajando allá y me han llegado a decir su estudiante hace esto, ¿no? Y yo tengo que defender a mis estudiantes de la carrera, ¿no? Y tengo que ayudarlos en sí, eso es lo que hago yo en el CDGES, ayudarles hasta que puedan estar, digamos, bien cimentadas en el trabajo, porque de un principio a veces quieren salirse, dicen, ¿no? Como tengo una chiquita que está en Caramarca, por ejemplo, con los ancianitos, se le moría un anciano, y bueno, los ancianos, de hecho, ustedes saben,
hay ya disminución de la masa muscular, atrofia, y inclusive una especie de desnutrición en algunos de ellos. No en todos, porque algunos también tienen sobrepeso. Pero se moría un viejito y a la muchacha ya o le da mala alimentación, van a decir que está desnutrido, o sea, hay cierta inseguridad, ¿no? En la parte clínica especialmente. Entonces, esto, y también, bueno, hace la experiencia, ¿no? Mientras vas trabajando y si tienes esa inquietud que tienes tú, José Andrés, de investigar, de estudiar, te felicito, porque todos deberían hacerlo, ¿no? Entonces hay que siempre ir más allá. A veces no nos dan siempre todo también, la carrera, no solamente estamos hablando de la carrera de medicina, también si te hablara de internado, ¿no? Cuando uno sale más teórico. Entonces, yo me acuerdo que mi primer parto que hice también en CIPECIP, cuando estaba haciendo recién egresada, y hacía temblando al lado de la partera, pero después ya uno se va, vuelve experto, ¿no? Pues no te preocupes de esto, así me gusta la inquietud que tienes de investigar y todos deberían hacerlo, más allá todo, ¿ya? Entonces, esto de alimentación complementaria, a veces ni quisiera tocarlo, pero cuando van a ir allá, me gustaría que lo den bien, ese es mi objetivo, nada más. ¿Ya? Pues, pero ya nos hemos ido a charlar de otras cosas más. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicas? Están calladitas las demás, estamos hablando yo y José Andrés nomás aquí. ¿Aló? ¿Nadie más? ¿Qué ha pasado con Lucía, Lucía, Esther también, que estaban participando mucho, ahora están muy calladas? Bueno, entonces queda claro, yo creo que estos efectos hay que repasarlos, especialmente ahora que estamos en tiempo de COVID, donde todos creo que estamos consumiendo uno u otro fármaco, otra vitamina, ¿no? Hemos tenido mucho de esto, digamos, de esta interacción. Incluso personas que no necesitan siquiera de algunas vitaminas han estado consumiendo estas vitaminas por miedo a no enfermarse y todo esto. No hay mucho que hablar al respecto de esto. Hablando siempre de esta biodisponibilidad que tenemos nosotros con los alimentos y con los medicamentos también, ¿no? No solamente con los medicamentos. Ayer nomás observaba, por ejemplo, en la mesa de comedor con los niños, justo tengo una niña que está con muy bajo peso, Briana, que tiene apenas 1 año y 6 meses, debe ser, o 2 añitos, cerca de 2 años. Yo no sabía por qué no aumentaba de peso, ¿no? Porque no he ido ya un mes que estaba de vacación, pero me decía la enfermera, no puede aumentar de peso. Pero miren que era una cosa simple. La mamá se sentaba con la comidita y con la niña y agarraba un frasco de agua a su lado. Y la niña había estado acostumbrada a eso. De mi lado tomó primero el agua y después les tiene la comida. ¿Y cómo va a terminar la comida entonces? O sea, así cosas simples a veces hay que ir observando, porque si la niña consume el agua antes, imagínense, ¿no? Entonces, esto también hay que ir a ver cuando vayan a los centros. Hay ciertas cositas así de simples, como el apagar, por ejemplo, la televisión en el momento de comida y cosas así, para que no predispongan en esta anorexia. O sea, les estoy hablando de esta anorexia en realidad infantil, que es muy común, ¿no? Es muy común. Ayer nomás, como les digo, en el centro me preguntaban acerca de esto las mamás, ¿no? ¿Por qué no quiere comer? Pero ahí estaba, simple era la respuesta, ¿no? De por qué no quería comer. Como en el caso, por ejemplo, cuando hice la detección de niños con bajo peso en Villa México, cuando yo recién llegué de España, para terminar un proyecto de los españoles, me acuerdo que se detecté unos 50, creo, y aquí en Villa México, que no es lejos, ¿no? Es zona sur. Entonces ahí, por ejemplo, tenían que venir a las tipo 10 de la mañana a hacer la consulta. Pero ¿cómo venían las que estaban con muy bajo peso, las mamás agarradas de sus pilfruits y de esas pipocas que no sé ni qué composición deben tener, hasta deben ser tóxicos? 10:30, 11 estaban consumiendo eso y cómo iban a almorzar, ¿verdad? Entonces, son cosas simples
que se puede manejar con esto de la anorexia. La anorexia es un motivo de consulta muy frecuente, especialmente en la infancia, y las causas de anorexia pueden ser tanto conductuales nomás, como esta, o sea, que se llama anorexia simple, que simplemente tiene que ver con la conducta, y orgánica. Bueno, la orgánica, aunque no crean, es más fácil de manejar. ¿A qué me refiero? Si está una niña, por decir así, resfriada nada más, no va a querer comer, ¿verdad? Entonces se da alguna cosa para tratamiento, ya sea para la infección urinaria, para el resfrío, entonces la anorexia va a desaparecer. Pero esta anorexia simple o conductual es la más prevalente en nuestro medio y la más difícil tal vez, porque su origen multicausal es diferente, ¿no? Por mal manejo de los padres, ansiedad de los padres, presiones familiares o falta de coordinación nada más, ¿no? O mamás que trabajan por el estrés también, que dejan, por así decirlo, con las abuelitas o con él, y la abuelita ya le dio chocolates a las 10:30, 11, llega la mamá a las 12 del trabajo y quiere embutirla, si es el término, ¿no? Entonces, esto provoca una falta de respeto al desarrollo y maduración normal de esos hitos que hemos hablado en estos días, esos hitos alimentarios infantiles, ¿no? Hemos hablado ayer de este reflejo de succión, hasta la capacidad de comer solo que tiene que tener el niño, que más o menos es al año y demás, por mucho de que derrame el niño en la mesa, porque a veces también las mamás es otro aspecto que no toman en cuenta que ellos tienen que conocer, que tienen que agarrar con la mano, meter a la boquita todo lo que ven, lo que les atrae, como nosotros cuando comemos, no sé, un silpancho, qué sé, tú mezclas la carne con ensalada, qué sé yo, ¿no? Y no directamente con la cuchara dar lo que a ti te parece. Entonces, es una forma también esto de predisponer a la anorexia y de que el niño rechace a lo posterior los alimentos, ¿no? Porque o sea, en realidad la capacidad de comer solo ya condiciona, ¿no? La adquisición y mantenimiento de métodos, ¿no? Incorrectos, incluso métodos incorrectos. ¿Quién no hace, no? Tal vez a ustedes también les han hecho el chantaje, la amenaza, qué sé yo. Si no comes esto, no te traigo del trabajo tal cosa, ¿no? Es otro tipo de chantaje, manipulación también, ¿no? Entonces, la anorexia simple, conductual, a veces más difícil de manejar, repito, que la misma orgánica, ¿no? Además, en la anorexia orgánica hay un rechazo global a todos los alimentos, ¿no? Y esto afecta al crecimiento físico. ¿Han escuchado ustedes del fallo de Medro? No, doctora. ¿Alguien tal vez? ¿Qué es el fallo de Medro? ¿Nadie? Están muy calladitas, chicas, participen. Nadie, ¿no? Pues van a investigar, no los voy a decir, para el viernes, que es fallo de Medro. ¿Ya? Entonces, hablando de esta anorexia infantil, que lo van a ver a diario, ya sea en su ejercicio profesional como en los centros, porque siempre la mamá dice que el niño no quiere comer, generalmente, ¿no? Pero a veces no es porque no quiere comer, sino porque está mal manejado la parte conductual. Entonces, para poder referirse a la anorexia en la infancia y adolescencia, es preciso definir, además, y siempre me gusta a mí empezar con la parte de fisiología, ¿no? Previamente ciertos conceptos, ¿no? En primer lugar, el término apetito, ¿no? Apetito, ¿a qué es el apetito en realidad? El apetito alude al deseo selectivo de comer determinados alimentos, o sea, se me apetece no sé, una torta con crema, qué sé yo, ese es el apetito, ¿no? Los factores que intervienen en el apetito son fisiológicos, ¿no? La motilidad gástrica, la influencia hipotalámica, todo esto, ¿no? Cultural, los alimentos como psicológico, puede ser muchos menores. Pero en segundo lugar, el término hambre
el hambre se refiere a la necesidad fisiológica, ¿no? Entonces aquí estos términos como nutriólogos o nutricionistas tenemos que estar bien asentados, ¿no? Entonces, y esta hambre llega a la saciedad. Entonces, otra pregunta. Y si esto no saben, se va a ir a repasar también. ¿Cómo empieza la fisiología del hambre? Han debido llevar en fisiología, porque la fisiología del hambre es importantísimo, porque ustedes van a manejar, ¿no? La parte nutricional, y la parte nutricional, los alimentos tienen que ver con el hambre, con el apetito y la saciedad. Entonces, a ver, tal vez José Andrés o alguien que quiere decirme cómo empieza este hambre fisiológicamente hablando en nuestro organismo y de dónde empieza, cómo empieza, qué nervios actúan, qué arterias actúan. Se han quedado muy calladas las chicas hoy. Creo que tú y yo nomás estamos, José Andrés, en el aula. ¿Alguien más? He preguntado la fisiología del hambre. Chicas, tiene que ser bien fundamentado esto, porque ustedes van a ser nutricionistas. Han llevado, ¿no? En fisiología, José Andrés. Yo recuerdo que tocamos un poco de esto en psicología, más bien acerca de del hambre, satisfacción y saciedad. Ya. Y en Pero la fisiología fisiología. no lo tocamos, según lo que yo recuerdo. No sé si alguien... A ver, alguien, porque es la base, ¿no? La fisiología del hambre. Así como también de la lactancia materna, que había una pregunta del diagnóstico, nadie ha respondido la parte fisiológica. También parece que hay que repasarlo, ya lo dejo así nomás ya para avanzar. Pero la parte fisiológica creo que también es una debilidad en ustedes. Es un mecanismo de defensa, doctor, que alerta al organismo cuando nos hace falta nutrientes. Eso todos sabemos. Estoy hablando de la parte fisiológica. ¿Cómo empieza la fisiología? Doctorita, depende de los niveles de glucosa que hay en sangre. Ya, también puede ser. Pero ¿cómo empieza la fisiología del hambre? ¿Cómo tienes hambre? ¿Cómo empieza en tu fisiología del organismo? Porque es una necesidad fisiológica de comer, digamos. ¿Qué nervio actúa? Perdón, ¿sí? No, decía, es lo mismo que mi compañera, los niveles bajos de glucemia, de sentir una hipoglucemia, es lo que incita a que tengamos la necesidad de consumir algún alimento. Empieza en el hipotálamo. Es muy global eso de la glucosa. Sí, Lucía, seguí nomás, te estoy escuchando. Sino que empieza en el hipotálamo. Ya. Y empieza ahí el centro de control para la ingesta de alimentos, o sea, nos manda pulsaciones en el hipotálamo. En el hipotálamo empieza, ¿sí? ¿Están seguros? Ya. ¿Alguien más podría? ¿Y con qué nervio, Lucía? Si hablas del hipotálamo. No sabría. Es primordial. Ese es el nervio que se utiliza totalmente en la parte nutricional. Sí, lo que mejor es en el hipotálamo y hace que se estimule, ¿no? La excitación. Sí, la mayor parte es en el hipotálamo, ¿no? La mayor parte de las funciones. En el nervio vago. Muy bien, Miriam Quispe. Miriam, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Empieza generalmente en la mucosa gástrica, ¿no? Parten estímulos aferentes que estimulan a los centros parasimpáticos del tronco encefálico, ¿no? Por medio del nervio vago. Muy bien. Y después, ¿qué pasa con el nervio vago? Serotonina. Serotonina, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Alguien más?
Estoy anotando también a quienes se salen del aula antes de la finalización. Hay una muchachita que se ha salido. Tienen que pedir permiso para decirme estoy saliendo, por favor, ¿ya? ¿Ya? A ver. ¿Seguimos o van a ir a repasar fisiología del hambre? ¿Qué dice? Doctora, si no me equivoco, hay una hormona que estimula el hambre, ahorita no, que se secreta al estómago, que la secreta el estómago. La grelina, si no me equivoco. Andamos por ahí, pero hay otra más. La otra hormona creo que es la leptina. Ya, de alguna manera ayuda también la leptina. La leptina es una hormona que se encuentra en el tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Pero no tanto en la mucosa gástrica, porque está más elevado cuando están con sobrepeso y están disminuidos cuando están delgaditos, ¿no? La leptina es un marcador, por así decirlo, también de la grasa, ¿no? Creo que la leptina es una hormona para la saciedad. No, hay otra hormona. Ya chicos, fisiología, tienen que repasar esto porque la fisiología del hambre es fundamental. Creo que les hice en el diagnóstico eso, por eso estoy repasando. ¿Dónde está? ¿Qué pregunta era esto? ¿Sí? ¿En qué consiste la fisiología del hambre? El número 4. Ya me voy a anotar qué es lo que tienen que ir a repasar ya. El viernes espero ya terminar esta parte. Fisiología del hambre. ¿Qué más dijimos hace un rato? Ya me estoy olvidando. Algo más les dije que no sabía. El fallo de Medro. Fallo de... Lucía, ¿qué es fallo de Medro? Se escapan ya. Creo que es una incapacidad para que el niño crezca, que el niño crezca con una velocidad normal. Ya, ver, ya, pero no está bien fundamental. A ver, vamos a ver. Vayan a repasar esas dos. Fisiología del hambre, fallo de Medro. Ya, y con eso un poco de anorexia más vamos a tocar, porque la anorexia es un tema fundamental para que vayan a hacer la práctica conmigo. Ya, si quieren también leen un poco sobre anorexia infantil. No la anorexia de adolescentes, que es más común también, obviamente, pero la que vamos a ver y la base para la nutrición es la anorexia infantil. ¿Ya? Entonces ahí quedaremos. ¿Alguna pregunta? No de estas tres porque van a ir a repasar. No les voy a decir inmediatamente. Inclusive hay una arteria que desencadena y ayuda a la mayor parte de la fisiología del hambre y la mayor parte de la irrigación de la parte del estómago. Eso más les voy a preguntar. No es mañana, es el viernes. ¿Ya? Quedamos ahí entonces. Chicos. Sí, doctora, está bien. Hasta el viernes entonces. Hasta el viernes, doctora. Hasta luego. Hasta el viernes, doctorita. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctorita. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego, doctora.